Hey, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos sean a su programa Paradigmas. El día de hoy tenemos un tema interesante, yo creo que sí es bastante interesante, yo creo que todos hemos escuchado en alguna ocasión hablar sobre Confucio. Pues hoy vamos a hablar de la filosofía de Confucio, quién es Confucio, y pues nos vamos a reír también un poquitín con el tema. Pero antes nos vamos a escuchar Isla Morenita con Carlos Sadness. Vamos entonces y regresamos aquí a tu programa Paradigmas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? A mí me causó, tenía que empezar el programa con eso. De repente me sale el chamuco y me pongo medio pingo. Y me recordé que en alguna ocasión en la Miss Panamá, creo que en el 2009, una de las participantes, muy linda por cierto, pero se le ocurrió dar esta respuesta con respecto a Confucio. Así es que si ustedes están confundidos y creen que Confucio inventó la confusión, pues el día de hoy les vamos a decir que definitivamente no va por ahí el asunto, pero sinceramente a mí me causó muchísima gracia y se me hizo muy simpática esta respuesta, porque en realidad Confucio, yo creo que todos, absolutamente todos hemos oído hablar de una de las máximas de Confucio. Las máximas de Confucio se encuentran todas compiladas en un libro que se conoce como las Analectas de Confucio. Pues precisamente, y antes de que progrese más el programa, quiero comentarles que tengo ese libro, las Analectas de Confucio, en PDF, para quien lo quiera solicitar. La mecánica el día de hoy va a ser ligeramente diferente, se las voy a ir explicando a lo largo del programa, pero tiene que ver con las redes sociales, así es que esténse atentos porque el día de hoy a quien lo pida, no es uno solo, a quien lo pida le voy a enviar este PDF de las Analectas de Confucio. Pues hablemos entonces de Confucio. ¿Quién fue Confucio? O sea, hemos oído hablar tanto de sus máximas, de sus famosas frases, que de repente pues como que permea por todos lados. Primero que nada debemos de comentar que Confucio definitivamente fue una persona que a lo largo de su vida no tenía la fama que hoy en día tiene. Confucio vivió en una época donde existía muchísimo conflicto entre ¿cómo les podré decir? Entre las diferentes feudos, entre los diferentes señores feudales de China, y existía una añoranza por las buenas costumbres, por la moralidad, una añoranza por rescatar los valores que en ese momento eran importantes, por supuesto dentro del pueblo y dentro de los mismos gobernantes. Así entonces Confucio empieza a hacer una recopilación de estos valores y los empieza a vertir en un sistema filosófico alejado totalmente de la religión, porque hay gente que puede pensar que es una religión el confucianismo, no lo es. Más bien es una recopilación de principios morales que se basan mucho en el altruismo, la tolerancia, el respeto mutuo, la armonía social y el cumplimiento del deber. Había un gran factor de valores y de respeto hacia el prójimo y sobre todo respeto a veces hasta al que menos tenía o al que menos poder pudiera aparentar tener, como eran los ancianos. Se dice que fue contemporáneo de Lao Tzu, también un gran filósofo chino, pero él sí podemos decir que tenía una vertiente religiosa porque sí hablaba de la divinidad, de la integración de la divinidad, del hombre con la divinidad. Y Confucio no. Confucio más bien buscaba el buen vivir desde la perspectiva social. Confucio buscaba la integración del hombre con su sociedad de tal manera en que el hombre fuera una entidad productiva y fuera una entidad que sumara no solamente a su propia vida, sino que también sumara a la vida de los que lo rodeaban. Y desde esa perspectiva Confucio empieza a reunir estos principios que al paso del tiempo los emperadores chinos asumieron y tomaron casi al pie de la letra. O sea, hubo un momento en que en China los principios de Confucio, sobre todo, insisto, en la vida social, en la vida del gobernador, eran ley, eran
casi un absoluto y eran realmente funcionales. Quizá si tuviéramos todos los escritos de Confucio pudiera ser un buen parámetro para nuestros actuales gobernantes, y no me refiero al de este momento, sino de hace unos años hacia acá, incluyendo al actual, donde los principios pudieran tener un lugar muy importante, los principios de Confucio un lugar muy importante, y pudieran determinar una pauta precisamente para que nosotros podamos, dentro del gobierno se pueda tener una armonía ciudadanos y gobierno. Nos vamos a ir a la primera pausa comercial del programa y nos regresamos en breves instantes aquí a tu programa Paradigmas a seguir platicando de Confucio. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas y les decía en el segmento anterior que tengo el día de hoy un PDF para ustedes, son las Analectas de Confucio. Es una recopilación, vamos a decirlo así, de sus grandes frases. Están muy padres, obviamente, tienen mucha sabiduría y de hecho a lo largo del programa vamos a ir mencionando algunas de ellas y vamos a tratar de hacer un breve análisis porque muchas de esas frases, de esas máximas de Confucio se explican por sí solas. En realidad son sencillas, son sabias. Fíjense que normalmente la sabiduría se puede explicar en pocas palabras. Cuesta trabajo hacerlo y por eso es de que el inexperto, el que realmente no es sabio, no puede explicar las cosas en pocas palabras. Pero quien sí tiene la sabiduría, quien sí tiene el conocimiento, lo puede explicar de una forma sencilla, de tal manera en que casi decimos, eso yo ya lo sabía. Así es precisamente Confucio. Y estas analectas, la mecánica para que se puedan llevar este PDF es sencillo. Me van a buscar en redes sociales, en Facebook. En Facebook me van a buscar, es facebook.com/aldo.prieto. Buscan Aldo Prieto, por ahí van a encontrar alguna fotografía mía en mi perfil. Y bueno, ahí nada más es cosa de que me sigan la página, es cosa de que le den un like y me envíen un mensaje en privado, de tal manera que yo sepa que ustedes quieren que les envíe este PDF. Les llaman el famoso inbox, me dicen Aldo, o pueden hacer una publicación si gustan. También a rato subo una publicación haciendo alusión al PDF, si quieren, y ahí abajo pueden hacer la mención, de tal manera que yo les pueda enviar este PDF para que lo tengan, lo descarguen, lo lean. Es un libro de bastantes paginitas y todas ellas llenas de la sabiduría de Confucio. Así entonces en el programa de hoy quiero que repasemos algunas de estas máximas y analicemos la sabiduría que existe en cada una de ellas. En realidad con una frase que podamos comprender en el programa del día de hoy y realmente apropiarnos de ella, yo creo que estaríamos por bien servidos, ¿no? Una que me gusta mucho es la siguiente, dice, una voz fuerte no puede competir con una voz clara, aunque ésta sea un simple murmullo. ¿Qué quiere decir esto? Esto para mí, y igual ustedes pueden tener otra explicación que si quieren un momento dado compartir conmigo, se los agradecería realmente muchísimo y que lo pudieran hacer vía telefónica o vía WhatsApp. Y si quieren, de una vez les recuerdo los teléfonos en cabina, que son el 36 47 18 83 y 31 22 11 90, o vía WhatsApp al 331 019 072. El día de hoy no estoy en vivo en Facebook, pero aquí estoy al pendiente vía WhatsApp y en cabina pues están los teléfonos para que nos llamen. Así entonces, para mí, esto quiere decir que cuando existe claridad en las ideas que tenemos, cuando existe una verdad profunda en lo que estamos diciendo, no necesitamos gritar para imponernos. En ocasiones un murmullo, hablar quedo, hablar tranquilo, tiene muchísimo más impacto que estar gritando, sobre todo cuando lo que estás gritando y vociferando no tiene sentido y no tiene una profundidad o una verdad. Y menos todavía cuando lo que estás queriendo expresar no es claro. Y creo que va de la mano. Cuando tú no sostienes una verdad, no estás expresando una verdad, una realidad, pues tu voz tiende a no ser clara, porque no hay un sustento lógico, verdadero, o sea, de carácter de valor,
cierto o falso, y entonces una persona tranquila, con una voz relajada, perfectamente puede tener muchísima más fuerza que aquel que grita. Yo creo que esto lo podemos poner todos en práctica. De repente igual yo me declaro culpable. Levantamos la voz en desesperación, pero posiblemente lo que estamos diciendo no está siendo transmitido de forma clara. Más bien, en lugar de desesperarnos con el otro y decir, es que no me entiendes, tengo que dar un paso atrás y tengo que ver la forma de poder expresar esa verdad o mi verdad con palabras claras y relajadas. Podemos lograr muchísimo más si hacemos lo siguiente. Otra de las analectas que me encanta, otra de las frases de Confucio que me fascina, es esta. Dice, me preguntas por qué compro arroz y flores. Compro arroz para vivir y flores para tener algo por lo que vivir. Y esto tiene muchísimo que ver, yo creo que también con la época actual. Hoy en día estamos inmersos, la sociedad en general, no digo que todos, estamos inmersos en una lucha por el dinero, por la comodidad, por el bienestar, por los lujos, cuando nos estamos olvidando de la belleza que existe en nuestro alrededor. Y en la belleza, por supuesto que me refiero al amor, me refiero a la amistad, me refiero a esos valores sutiles, pero que son indispensables para equilibrar nuestra vida, sobre todo cuando estamos pensando exclusivamente en lo material. Compro arroz y compro flores. ¿Ustedes qué compran en casa? ¿Compran arroz? ¿Compran esa comida y buscan esas comodidades y se olvidan de las flores? La verdad es de que cometemos ese error de forma muy cotidiana y muy seguido. Y las flores solamente son la forma metafórica en que está hablando Confucio para decirnos que la belleza y esos valores no tan duros, pero se los digo de todo corazón, mucho más importantes, no debemos pasarlos por alto. Definitivamente no debemos pasarlos por alto. Otra de las máximas de Confucio, que también me encanta, es donde hay educación, no hay distinción de clases. Y también es muy actual, fíjense, Confucio escribió esto hace miles de años. Y sigue siendo actual, no sé si fue en Finlandia, donde se cancelaron todas las escuelas privadas. No existen escuelas privadas. Bueno, en un país nórdico, no me hagan caso si fue Suecia o Finlandia, se cancelan todas las escuelas privadas, se clausuran, precisamente para que no existiera la distinción de clases que desde ahí se empieza a generar. Desde ahí es exactamente donde se empieza a notar que existen clases diferentes y empieza a haber segregación de clases y empieza a haber distingos que lejos de hacer beneficio a un país empiezan a dañar. Los países en donde las clases son menos notorias y podrás escuchar de la misma manera a una persona, a un obrero, que a una persona con muchos recursos, hablar de temas similares y con mucha profundidad. Y esto, no me dejarán mentir quienes pueden visitar países considerados como desarrollados, como pudiera ser, Canadá, ya no Estados Unidos. En Estados Unidos las clases son muy notorias, pero en Canadá no son tan notorias. Un obrero puede platicar con mucha profundidad, mucha corrección, mucha sabiduría de temas que la gente, entre comillas, adinerada, lo hace de la misma manera. Yo creo que es algo para meditar aquí en nuestro país, ¿no? Donde hay educación, no hay distinción de clases. Y nos quedamos con esta idea para irnos a la siguiente pausa. Nos vamos a escuchar Lo que no merecemos con Melendi y regresamos aquí con tu amigo el arquitecto Aldo Prieto a tu programa Paradigmas. Ya estamos de vuelta aquí en su programa Paradigmas, recordándoles que tenemos este obsequio, este PDF de las Analectas de Confucio, una recopilación de sus grandes máximas que se fue haciendo a lo largo de los años, porque parece ser que Confucio no escribió en realidad nada, sino que él lo transmitía de forma oral. Y de hecho hubo por ahí un congreso o un simposio en 1990 y cacho para festejar los 2500 y tantos años del nacimiento de Confucio.
Y bueno, grandes historiadores y escolastas chinos se dieron la tarea de seguir buscando y encontraron nuevos textos que parecían tener cierta relación con Confucio, porque pues, se conoce perfectamente su línea moralista, bueno, no moralista, más bien moral, porque no era una especie de regaño de él sintiéndose superior a los demás, sino que realmente era una invitación a la recuperación de los valores. Y entonces, de hecho, hubo gente de todas partes del mundo. Por ahí fue el primer ministro de Singapur, porque él en ese rescate, que esto vale la pena comentarlo, en el rescate económico que tuvo de Singapur, él decía que su guía eran las enseñanzas de Confucio. Uno de los países que tienen una combinación más interesante entre políticas sociales y capitalismo es precisamente Singapur. Y el creador de esta nueva Singapur, él decía que la persona, la mente detrás de la creación de ese estado era precisamente Confucio. Así podemos seguir platicando de otras analectas, por ejemplo, que son analectas que a mí me gustan, son frases que a mí realmente me suenan y resueno con ellas. Por ejemplo, esta que me encanta, dice que el mal no está en tener las faltas o en no tener las faltas, sino en no tratar de enmendarlas. Somos humanos y todos cometemos errores. La cuestión es, cuando tú identificas que cometiste un error, ¿tratas de enmendarlo? ¿Tratas de resarcir el daño? ¿Tratas de, por lo menos, decir lo siento? ¿O eres, como muchísimos casos, y desgraciadamente que en nuestro país abundan, de que cuando cometemos algún error, y lo ves en el tráfico y en el tránsito de la ciudad, que hay gente que hace cosas que no debería, y cuando se les reclama, en lugar de decir perdón, me equivoqué, te ofrezco una disculpa, es así como que o sea, no solamente cometen un error, sino que cometen el segundo. Y habla precisamente de lo que está diciendo aquí Confucio. El mal no está en tener o no tener faltas, sino en no tratar de enmendarlas. Así es que, pues, ahí está la invitación, ¿no? La vida es muy simple, dice también Confucio, pero insistimos en que sea complicada. Fíjense que yo creo, y nuevamente ustedes tienen la última palabra, que el ego es en gran medida culpable de hacer esta vida complicada. En realidad, cuando nosotros somos nosotros, así como si fuéramos niños recién nacidos, cuando nosotros nos contactamos con nuestra esencia, surgen las cosas más hermosas del ser humano. Surge el amor, la gratitud, la felicidad, el querer compartir la sinergia y en sintonía con los demás. Eso surge de forma natural en el ser humano. Pero cuando luego hace acto de presencia, cuando luego se presenta y dice, tú mereces más, él por qué va a tener, híjole, realmente la vida se hace complicada. Creo yo que por ahí va el secreto de esta frase, de esta máxima que dice Confucio, la vida es muy simple, pero insistimos en que sea complicada. Así es que tendremos que trabajar con el ego y debemos de comenzar cargando pequeñas piedras. ¿Qué quiere decir esto? Es otra de las frases de Confucio. Dice, el hombre que mueve montañas comienza cargando piedras pequeñas o pequeñas piedras. El ego realmente es una montaña y lo vamos alimentando a lo largo de nuestra vida. En realidad, cuando somos recién nacidos, pues el ego no existe, pero creo que es un camino que todo mundo debe de recorrer. El ser humano primero debe desarrollar un ego para sobrevivir y después, en un momento dado, debe de eliminar el ego para florecer. Eso para mí realmente es importante y se los digo sintiéndolo, o sea, se los digo convencido. El hombre que mueve montañas comienza cargando pequeñas piedras. Así, cuando quieras trabajar para no eliminar totalmente, digamos, el ego, sino para integrarlo en la totalidad de tu ser, pues es que tenemos que empezar con cosas pequeñas. A veces pensamos que al dar pasos pequeños no estamos avanzando,
Pero esto fíjense que funciona como las avalanchas. En una ocasión tú puedes, y digo, no quiero que lo hagas, pero te imaginarás, más bien dicho, que avientas una piedra de un acantilado y esa piedra tumba una más grande y otra más grande y otra más grande hasta tumbar piedras muy muy grandes. En ocasiones nos tenemos que enfocar precisamente en lo que sí podemos hacer y podemos empezar a cargar esas pequeñas piedras para mover la montaña del ego. Y en esa batalla no quiere decir que no vamos a caer, ¿sí? Sí vamos a caer, pero dice Confucio que nuestra mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que caemos. Es muy difícil identificar o conocer o ver a un ser humano que pueda en línea recta llegar a la meta que se propone. Realmente nos caemos, realmente cometemos errores, realmente nos confundimos y a veces hasta perdemos la voluntad de obtener esa meta que realmente vale la pena. Nos caemos, en pocas palabras. Pero aquí lo importante no es que si te caíste o no te caíste. Aquí lo importante es que puedas volverte a levantar. Porque el hombre superior piensa siempre en la virtud, que es otra de las máximas de Confucio. Y así, si tú te caes y estás pensando en la virtud, tendrás la motivación para levantarte. El que no se levanta, dicho en palabras de Confucio, el hombre vulgar, ese nada más piensa en la comodidad. Las cosas que valen la pena cuestan y pueden costar mucho, pueden costar llanto, pueden costar sufrimiento, pero si valen la pena y tú eres un hombre superior y estás pensando en la virtud precisamente, en lo que es correcto, en lo que se debe de hacer, adelante, hay que hacerlo. Nos vamos a ir a la siguiente pausa, vamos a escuchar Yo Soy Su Vida con Gloria Trevi y regresamos aquí a tu programa Paradigmas. Ya estamos de vuelta aquí en tu programa Paradigmas. Te recuerdo que tenemos el día de hoy este PDF, las Analectas de Confucio, es una recopilación de sus grandes máximas. Hay una práctica muy interesante y de hecho por ahí se llegó a comercializar en algún tiempo, unas tarjetitas donde todos los días tú debías de leer una de estas máximas de Confucio, meditarla, analizarla y tratarla de hacer parte de tu vida. El día de hoy hemos estado platicando de algunas de ellas y como ustedes pueden darse cuenta existe mucha sabiduría en todas ellas. Y claro, yo estoy dando una interpretación, pero tú puedes tener otra interpretación. Aquí la idea es de que a final de cuentas lo puedas integrar a tu vida, sacarle el máximo provecho. Y si ya las vas a tener en un PDF, claro, enviándonos a través de Facebook a aldo.prieto, es facebook.com/aldo.prieto, es mi página en Facebook. Me das un like, me das un follow o sigues la página y con mucho gusto yo te envío este PDF para que puedas hacer eso. O sea, todos los días puedes leer, a lo mejor hasta en familia, estaría muy padre que pudieran, no sé, a la hora de la comida, sacar una de las frases, la que sigue, leerla, y entre todos a lo mejor obtener alguna conclusión, entre todos quizá ayudarse a aprender un poquitín, a ser mejor cada día, papá, mamá e hijos. Yo creo que sería una práctica muy interesante, ¿no lo crees? Pues entonces lo único que tienes que hacer es enviarnos esa solicitud a través de Facebook, aldo.prieto, facebook.com/aldo.prieto y con mucho gusto yo te envío el PDF de las Analectas de Confucio. Hay muchísimas de estas analectas muy interesantes. Miren, por ejemplo, él habla mucho de la venganza y sabe que es un cáncer la venganza. La venganza se genera a partir de, fíjense curiosamente, según los psicólogos, tiene mucho que ver con el miedo, pero sí tiene mucho que ver con el ego, con el que les platicé hace un momento. Dice Confucio que la venganza eterniza los odios. O sea, ¿por qué? Pues porque alguien hace algo, uno se venga, luego el otro se venga y así se siguen eternamente en una venganza continua y pues se eterniza. Esto es constante, continuo para siempre. Son comunes, o bueno, más dicho comunes, son populares, más bien dicho, tanto en Escocia como en las montañas Apalaches de los Estados Unidos, saber
de familias, de clanes que durante generaciones han estado peleando y matándose los unos con los otros, o estuvieron, por lo menos ahorita ya, por supuesto que hay leyes que lo impiden, pero durante años existieron este tipo de problemas que cuando les llegaban a preguntar a veces no sabían ni dónde había iniciado el problema, sino que simple y sencillamente se eternizaron los odios. También nos dice Confucio, dentro de este mismo tenor de la venganza, que antes de embarcarte en un viaje de venganza, que te asegures de cavar 2 tumbas, ¿sí? Porque normalmente cuando ya las cosas se ponen feas y ya no existe alguien que quiera ceder, y normalmente esto, insisto, por el famoso ego, pues más vale que vayas cavando 2 tumbas, así como estos clanes que te platico que uno mataba al otro, el otro mataba al uno, bueno, miembros de estos clanes, y eventualmente pues no eran ni siquiera, no eran solamente 2 tumbas, sino que eran muchísimas, muchísimas más. Y esto tiene que ver con la ignorancia. La ignorancia, decía Confucio, que es la noche de la mente, pero una noche sin luna y sin estrellas, o sea, realmente una obscuridad total. Imagínate entonces si tú puedes hacer algo a partir de lo que no conoces. Y la venganza definitivamente surge del desconocimiento, surge de la ignorancia. Surge, según algunos psicólogos, desde el miedo que se convierte en rencor, el rencor que se convierte en odio, el odio que se llega a materializar y se convierte en venganza. ¿Y cuál va a ser el fin? Si es alguien que te importa, asegúrate de que tú seas el último que reciba una afrenta. Sí, o sea, tú debes de ser la persona, si alguien te importa, tú debes de ser la persona que debe recibir la última afrenta. No pasa nada. La ganancia es infinitamente superior. Haz a un lado el ego y permite que la otra persona, el ego de la otra persona se sienta satisfecho si es que se encuentra en eso. Tú dale esa chance. Y la verdad es que verás que ganas muchísimo, pero muchísimo más. El tiempo se nos está viniendo encima y no quiero despedirme sin antes darles uno de los preceptos, de las máximas de Confucio que a mí más me gusta. Y fíjense que este precepto, este concepto, máxima, también me lo dijeron algunos amigos que son líderes de comunidades espirituales aquí en la ciudad de Guadalajara, en una crisis por la que he estado pasando. Dice y pregunta, ¿hay un precepto que pueda guiar la acción de toda una vida? Y la respuesta de Confucio es amar. Precepto que pueda guiar la acción de toda una vida, amar. Cuando tú vayas a hacer algo, lo que sea que vayas a hacer, trata de que sea dentro de ese marco. Trata de que lo hagas desde esa perspectiva. Trata de que surja desde el amor que tú tienes y no necesariamente por un individuo, por una pareja, no. Es este amor universal. Porque en ocasiones luego confundimos ese amor de pareja con amor de posesión, ya no funciona. Debe de ser este amor universal, este amor donde todos ganan, que surge desde lo profundo de tu ser, y cuando desde ahí surge todas las acciones de tu vida, híjole, yo creo que las cosas empiezan a tomar un mejor tono, un mejor sentido, y entonces nuestra vida empieza a cambiar. Como ya dijimos hace un momento, piedrita a piedrita, poco a poco, para que así eventualmente los cambios se vayan sumando y puedas tú tener una vida placentera, una vida digna de vivirse, o como dirían los filósofos, ahora los occidentales, una vida buena. Y ahí, bueno, empezaban un montón de explicaciones de qué significa la vida buena, pero yo creo que después de haber platicado de algunas de estas máximas de Confucio, nos da un poco de luz sobre lo que es la vida buena. Y te invito a que tú trates de poner en práctica estos principios o máximas de Confucio. Te recuerdo entonces, si quieres tenerlas,
que es muy fácil tener estas máximas. En el libro Las Analectas de Confucio, simple y sencillamente tú te vas a Facebook, facebook.com/aldo.prieto, o haces una búsqueda buscando Aldo Prieto. Ahí me mandas un like, me mandas un seguir la página y con mucho gusto yo te voy a enviar este PDF de las Analectas de Confucio. Una práctica que decimos que puede funcionarte y que puede ser muy padre, sobre todo si tienes familia, pequeños en casa, es leer una al día. Son muchísimas, no recuerdo cuántas son, pero puedes leer perfectamente una al día y al estar leyendo una al día, irla meditando con tu familia. Bueno, el tiempo definitivamente no perdona aquí y les quiero recordar rápidamente que de 12 a 2 de la tarde Ya Llegó Dore. Es un programa fabuloso, Exitópolis de 2 a 3 y Escenario 92.7 con el especial de María José de 3 a 4. Nos escuchamos el siguiente sábado a partir de las 8 de la mañana con un tema más de tu programa Paradigmas. Chao, que tengan muy buen fin de semana.